Miss Marple y Sherlock Holmes, un misterio zombie, novela original. Capítulo 1, El invernadero iluminado. El invernadero se alzaba como un santuario de vidrio y hierro forjado, iluminado por faroles anaranjados que temblaban con cada ráfaga de viento nocturno. Dentro, los invitados de la fiesta de Halloween se movían con una mezcla de cautela y entusiasmo, vestidos con disfraces extravagantes, vampiros de capa impecable, brujas con sombreros extraños, esqueletos que deambulaban por doquier. En el ambiente se percibía el murmullo de conversaciones vacías, risas nerviosas y el crujir de hojas secas esparcidas por el suelo húmedo. Miss Marple, con su habitual mirada inquisitiva bajo el sombrero de ala ancha, inspeccionaba con calma cada rincón. Su intuición, afinada por años de casos aparentemente inocuos en pueblos tranquilos, le alertaba de algo que no pertenecía al bullicio superficial de la velada. Fue entonces cuando lo vio un hombre encorvado, envuelto en un abrigo largo y oscuro, con la cabeza apenas levantada, observando cada movimiento con ojos intensos, que parecía leerlo todo. Su porte le resultó inmediatamente familiar y un escalofrío le recorrió la espalda. Parece que los años no le han quitado nada de su curiosidad, murmuró Miss Marple, casi para sí misma. Pero algo me dice que hoy no será un encuentro trivial. Holmes se acercó con pasos medidos, silenciosos, y se detuvo a su lado. La mirada de la detective lo recorrió con precisión. Arrugas, cabello gris, manos que temblaban ligeramente y un aura de concentración que no había perdido con el tiempo. Holmes no habló, solo emitió un leve gruñido gutural que la alerta inmediatamente. Miss Marple asintió ligeramente, entendiendo la señal. Su acompañante estaba consciente, pero algo había cambiado. La fiesta continuaba, ajena a la tensión que se espesaba como vapor en el aire. Los invitados bailaban entre sombras alargadas y la música suave se confundía con los crujidos metálicos de las estructuras del invernadero. Nadie parecía notar el olor acre que comenzaba a filtrarse por entre las macetas de helechos y enredaderas. De pronto, un grito cortó la armonía aparente. Una mujer disfrazada de vampiresa cayó sobre el suelo, mordida por una figura verde temblorosa y con los ojos inyectados en rojo. Un segundo, un tercero, y la alarma se propagó como fuego. Los invitados corrieron en todas direcciones, tropezando entre los maceteros, las lámparas y los disfraces voluminosos. La música se convirtió en un caos de notas discordantes y el murmullo de terror creció hasta un rugido que llenó cada rincón del invernadero. Holmes no gritó ni se agitó, pero Miss Marple, sorprendida y horrorizada, reaccionó al instante. «Debe mantenerse firme», exclamó con voz clara, casi con humor negro, frente a la violencia. «No podemos permitir que el pánico nos devore antes que los propios muertos». La detective rodeó a Holmes con un instinto protector, reconociendo en él no solo a un aliado, sino también a un misterio vivo,
un enigma que ahora necesitaba tanto de su ingenio como de su cautela. Mientras los zombies se dispersaban por el salón de vidrio, tambaleándose y chocando entre ellos, Marple se preparó para guiar a su viejo compañero, consciente de que la noche apenas comenzaba y que cada sombra podía ocultar un peligro más oscuro que los simples muertos que caminaban. Entre cristales rotos y calabazas caídas, Miss Marple murmuró: «Bien, señor Sherlock, parece que esta será una velada memorable, y no precisamente por el té y la charla tranquila». El detective respondió con un gruñido grave y su mirada fija en la distancia insinuaba que, aunque ya no podía hablar, era una mente aguda atrapada entre la cordura y un hambre que nadie podía controlar. El invernadero, con sus luces parpadeantes y sombras danzantes, se transformó en un tablero de ajedrez macabro. Miss Marple y Sherlock Holmes, un misterio zombie. Capítulo 2, el silencio de Holmes. El invernadero, que antes parecía un palacio de cristal festivo, ahora era un laberinto de sombras y reflejos distorsionados. La luz anaranjada de los faroles temblaba sobre charcos de agua y restos de macetas quebradas. Los cristales rotos reflejaban figuras que se movían con torpeza. Unos zombies tambaleantes entre invitados aterrorizados y otros cuerpos ya rígidos en el suelo. Miss Marple caminaba con paso firme, observando cada detalle con la mirada de quien ha resuelto más casos de los que cualquiera podría imaginar y cuyos ojos habían aprendido a leer patrones donde otros solo veían caos. «Todo movimiento tiene sentido», susurró, más para sí misma que para los que la rodeaban. «Hasta el desorden más absoluto obedece a una lógica, aunque resulte grotesca». Los invitados sobrevivientes se habían agrupado en pequeños montones, unos abrazando las mesas, otros trepando sobre sillas y decoraciones para escapar de los zombies. Marple notó que ciertos patrones se repetían. Cada criatura atacaba siguiendo trayectorias erráticas, pero siempre regresaban a un punto central, como si hubiera un hilo invisible que los guiara. Observó que los cuerpos caídos estaban alineados de manera casi ritual, los brazos extendidos hacia direcciones que no parecían casuales. Sherlock estaba a su lado, inmóvil. Su respiración era corta y agitada, pero cada gruñido, cada movimiento de cabeza parecía indicar que su mente aún trabajaba con precisión quirúrgica. Miss Marple comprendió que el viejo detective ya había sido infectado minutos antes de que iniciara el caos. Y sí, había perdido la voz, pero no la lucidez. Su silencio imponía un respeto extraño y un peso que ella debía compensar en ese momento. Holmes señaló una esquina donde un invitado disfrazado de vampiro se había quedado
atrapado entre estanterías de plantas. Sus ojos fijos indicaban peligro inminente. Marple se movió con rapidez, apartando al hombre y colocando barreras improvisadas de mesas y sillas para bloquear el avance de los zombies. La detective notó detalles inquietantes. Las sombras parecían moverse más rápido que los cuerpos, como si hubiera duplicaciones fantasmales, y algunas figuras zombies se detenían momentáneamente frente a un vidrio, girando la cabeza con un gesto casi consciente. Todo apuntaba a un patrón deliberado, aunque de naturaleza macabra. «Señor Sherlock», murmuró mientras tomaba su brazo para guiarlo, «me gustaría saber si su mente sigue intacta o ha sido corrompida. Es posible que usted sea la clave para entender lo que ocurre o para detenerlo, si es que podemos». Holmes emitió un gruñido bajo y corto, apenas perceptible, y señaló con su dedo tembloroso un rincón donde 3 zombies parecían girar en círculo, como si trazaran un mapa invisible sobre el suelo. Miss Marple comprendió al instante esa repetición. Esa obsesión podía contener la respuesta. «Atentos», advirtió a unos sobrevivientes. «Cada movimiento de ellos nos dice algo. Cada repetición tiene sentido. No es solo ataque, es señal. Y si logramos leerlo, tal vez podamos adelantarnos a su siguiente paso». Los sobrevivientes la observaron con reverencia, comprendiendo que aquella mujer pequeña, con su sombrero de ala ancha y su paso firme, era ahora quien dirigía la estrategia. Holmes estaba a su lado, un observador silencioso pero imponente. El invernadero se convirtió en un tablero donde Miss Marple movía piezas humanas y zombies a su antojo, utilizando cada gesto de Holmes como indicio, cada gruñido como pista. La noche apenas comenzaba y ya ella entendía que la lógica de los muertos podría ser más sutil que cualquier deducción de la vida normal. «Esto no es un simple brote», dijo al fin. Holmes inclinó la cabeza, gruñó y señaló hacia la puerta del invernadero, un gesto simple que Marple interpretó como una advertencia. Algo acechaba más allá de los cristales, algo que no solo podía devorar cuerpos, sino también alterar el destino de los vivos y de los muertos por igual. El silencio de Holmes no era vacío, era un cálculo letal, y Miss Marple, con su voz clara y sus pensamientos agudos, se convirtió en la brújula que debía guiar al grupo a través del horror que apenas comenzaba. Miss Marple y Sherlock Holmes, un misterio zombie. Capítulo 3, el impostor de bigote aparece. El caos
seguía reinando en el invernadero. El aire húmedo olía a flores podridas y a sangre, un perfume demasiado apropiado para un Halloween que se había vuelto genuinamente macabro. Miss Marple, con su calma imperturbable, mantenía la mirada fija en el vaivén de los zombies, en la geometría de su violencia. Holmes, a su lado, permanecía inclinado, emitiendo apenas un gruñido grave de tanto en tanto, como si su mente aún jugara con hilos invisibles de lógica. Fue entonces cuando apareció la figura, entre humo de velas y farolillos tambaleantes. Un hombrecillo de bigote encerado se abrió paso con solemnidad excesiva, llevando un traje ridículamente limpio para el desastre circundante y un bastón del que colgaba una calabaza de papel. Mesdames et messieurs, declaró con un acento demasiado ensayado, casi caricaturesco. no teman, les petites cellules grises de Hércules Poirot están aquí para salvarles. Los sobrevivientes lo miraron atónitos. Una mujer disfrazada de bruja soltó una carcajada nerviosa, convencida de que era parte del espectáculo. Sherlock se limitó a girar la cabeza y gruñir, un sonido breve, seco, que Miss Marple interpretó como desaprobación absoluta. Ella avanzó un paso, escrutando al impostor con la serenidad de quien hila fino hasta en el infierno. «Joven», dijo. Su voz sonaba tan suave como el roce de hojas secas. «Si realmente fueras Poirot, sus zapatos no estarían manchados de barro común, sino de polvo de viaje, y su bigote, créame, jamás toleraría ese ángulo de simetría imperfecta». El hombre se removió incómodo, como si no esperara ser desenmascarado tan deprisa. Mademoiselle se equivoca. Yo soy el gran detective belga. Marple lo interrumpió con un gesto casi maternal. «No, querido, usted es, en el mejor de los casos, un imitador con inclinaciones teatrales y en el peor, una distracción innecesaria en medio de una epidemia de muertos vivientes. No tenemos tiempo para farsantes». Sherlock levantó un dedo rígido, señalando directamente al bigotudo, como si corroborara la sentencia. Sus ojos, aún inteligentes tras el velo de la infección, destilaban una advertencia muda. El impostor intentó replicar, pero un silencio extraño descendió sobre la sala. Una ráfaga de viento recorrió el invernadero, apagando media docena de faroles. Cuando la luz regresó, el hombre ya no estaba. Ni su bastón, ni su voz impostada, ni el eco
de sus pasos. Los invitados no reaccionaron. Nadie preguntó por él. Nadie pareció recordar su presencia. Era como si nunca hubiera existido, excepto para Miss Marple y para Holmes. Ambos intercambiaron una mirada breve, cargada de inquietud. Marple, con los labios apretados, murmuró: ¡Qué curioso! Cuando se borra a un personaje, solo los observadores verdaderos notan el vacío que deja. Y ese vacío, señor Sherlock, es más sospechoso que cualquier crimen con sangre. Holmes soltó un gruñido bajo, casi un ronquido gutural, pero su dedo aún apuntaba hacia el aire, donde el falso Poirot se había desvanecido, como si supiera que el borrado no era fruto de la casualidad, sino de una pluma invisible que decidía quién merecía permanecer en el relato y quién no. Miss Marple se ajustó el sombrero con calma. Me temo, querido, que estamos en un escenario donde no solo los zombies dictan las reglas, hay alguien más eliminando a los jugadores que no convienen. El grupo de sobrevivientes, ignorante de lo ocurrido, seguía temblando en las sombras, pensando solo en los gruñidos de los muertos, pero en aquel silencio compartido, Marple y Sherlock comprendieron que luchaban contra algo más que la infección. Una fuerza extraña estaba jugando con sus destinos. Miss Marple y Sherlock Holmes, un misterio zombie. Capítulo 4, primer banquete zombie. El invernadero, con sus arcos de hierro forjado y cristales empañados, se había transformado en un escenario macabro. Lo que antes olía a tierra húmeda y orquídeas, ahora era un perfume de sangre fresca y vísceras derramadas. La música de gramófono, que aún giraba en algún rincón, daba un contrapunto grotesco, valses suaves acompañando el sonido de huesos al quebrarse. Los invitados, disfrazados de hombres lobo, arlequines y duendes, comenzaron a caer uno tras otro bajo las garras de los zombies. Era un banquete coreografiado, como si cada bocado hubiese sido ensayado por semanas. El público involuntario gritaba, pero los muertos parecían seguir un libreto. Arrancaban un brazo con exagerada lentitud, hacían una pausa teatral, luego devoraban con teatralidad como actores conscientes. Miss Marple, de pie en medio del horror, no gritó ni una sola vez. Su mirada, tan acostumbrada a la rutina de los crímenes domésticos, analizaba cada detalle con una serenidad que bordeaba lo siniestro. ¡Qué curioso!, murmuró. Incluso la barbarie necesita disciplina. Mire, señor Sherlock, atacan de dos en dos, jamás solos, y cada víctima es elegida como en un sorteo,
con cierto orden que resulta demasiado humano para ser mera hambre. Holmes, sentado a medias contra un pilar, gruñó. Sus ojos vidriosos no perdían detalle. El temblor en las manos de los muertos al desgarrar, la sincronía de las mandíbulas, la forma en que rodeaban a los invitados dejando siempre un único espacio de escape, su dedo tembloroso señaló hacia el grupo de zombies que parecían formar un círculo perfecto en torno a un violinista disfrazado de momia. Marple lo entendió al instante. Sí, querido, es un ritual. ¿Alguien dirige la orquesta? Un chillido agudo interrumpió la observación. Una mujer disfrazada de Cleopatra se derrumbó entre lirios destrozados, devorada a la altura de la garganta. El chorro de sangre salpicó un cristal, tiñendo de rojo el reflejo de los faroles. El público restante retrocedió, golpeando los barrotes cerrados del invernadero. No había salida, estaban atrapados en una jaula de lujo convertida en matadero. Holmes apretó el puño con fuerza, como si el instinto de unirse al festín lo llamara. El temblor de sus dedos se intensificó y por un instante Marple creyó que su compañero podía abalanzarse contra los vivos. Se acercó con calma y le puso la mano en el hombro. «Controle su apetito, señor Sherlock. Hay más utilidad en su cerebro que en sus dientes». Un gruñido bajo fue la respuesta, gutural y reprimido, pero sus ojos volvieron al análisis frío, no a la carne fresca. La anciana detective giró la vista hacia el techo. El vaho empañaba los vidrios, pero en medio de la neblina pudo distinguir sombras moviéndose por fuera. No eran zombies, no eran invitados, eran siluetas que observaban, como si esperaran el desarrollo de la escena. Espectadores, y todo teatro necesita espectadores ocultos, ¿verdad?, musitó con sorna. Pero, ¿para quién se representa esta obra? Un zombi vestido de bufón se detuvo en seco al morder un brazo, como esperando una señal invisible para continuar, y cuando lo hizo, arrancó de un solo bocado lo que quedaba del torso, mientras otro zombi hacía un gesto exagerado hacia los barrotes, como si quisiera asegurarse de que todos vieran la masacre. Miss Marple frunció los labios. Los sobrevivientes se acurrucaban, lloraban, suplicaban. Un hombre vestido de esqueleto se aferraba a una Biblia de utilería, repitiendo oraciones entrecortadas, pero Marple no lo escuchaba. Ella contaba mentalmente cada movimiento de los zombies, cada víctima escogida, cada sombra tras el cristal, y en medio de la carnicería comprendió lo verdaderamente aterrador. Si los muertos obedecen reglas, entonces alguien dicta esas reglas. Y si hay un autor detrás, querido Holmes, temo que aún no hemos leído lo peor del libreto. Miss Marple y Sherlock Holmes, un misterio zombie. Capítulo 5, pistas en sangre. El invernadero, ahora reducido a un mausoleo de vidrios astillados y perfumes podridos de orquídeas marchitas, conservaba un silencio interrumpido solo por el chapoteo viscoso de algún cadáver que aún se removía sin convicción.
La señora Marple, con la serenidad de quien acomoda flores en una iglesia de pueblo, caminaba entre los cuerpos alineados como si fueran figurines de una misa profana. No se inclinaba jamás con prisa. Tomaba su pañuelo, lo doblaba 2 veces y con él apartaba los cabellos apelmazados de un difunto, no por compasión, sino para observar el cuello. Allí otra mordida, no aleatoria, no brutal como la de un perro hambriento, sino exacta, la piel desgarrada como un ángulo semejante al de un compás que se abre hasta el mismo punto cada vez. Diríase que ensayan, murmuró con suavidad, como si comentara el punto de un encaje. Holmes, recostado contra un banco de hierro forjado, la observaba. No hablaba, no podía. El mordisco en su brazo se había ennegrecido y de su boca escapaban apenas gruñidos como el murmullo de un gramófono rayado. Pero señalaba con un dedo verde y tembloroso. Apuntaba hacia un rincón oscuro donde un diario empapado de vino y sangre se confundía en el suelo. Marple recogió el objeto, limpiando la tapa de cuero con la meticulosidad de quien sacude polvo de una Biblia antigua. Las páginas, aún húmedas, revelaban notas meticulosas, nombres, descripciones, horas, pero lo inquietante no era el contenido, sino el orden. Holmes gruñó de nuevo y señaló, más allá del diario, un montón de papeles dispersos. Allí yacía un manuscrito inconcluso, escrito en 2 tipografías distintas, como si 2 manos hubiesen compartido la misma pluma. Alternando su turno, Marple se sentó en un banco, ignorando que la sangre resbalaba bajo su falda, y comenzó a leer. Debe morir el primero, su lógica es un riesgo. Sin cerebro, que calcule el juego continúa. La caligrafía era angulosa, implacable, pero justo debajo, con letras redondeadas y casi infantiles, otra voz respondía. No, ella. Su intuición descose los nudos que no deben tocarse. Que muera antes de hilar más patrones. Marple arrugó el ceño. La alternancia de tintas era incuestionable. El manuscrito terminaba abruptamente, dejando una frase incompleta. El invernadero será su... El resto había sido devorado por un charco de sangre, transformando las letras en una mancha indescifrable. ¡Cuánta impertinencia discutir mi propia muerte!, dijo Marple con ironía, cerrando el cuaderno con un chasquido seco. Miss Marple y Sherlock Holmes, un misterio zombie, capítulo 6, la falsa cura. El invernadero, impregnado de un olor dulzón a podredumbre vegetal y carne tibia, recibió a un nuevo actor con el dramatismo de un telón que se abre, el doctor Harcraft, o al menos alguien que iba disfrazado de uno, con bigote encerado y frac manchado. Entró con un maletín de cuero que parecía más pesado de lo normal, como si llevase no solo instrumentos, sino toda la vanidad de la ciencia moderna. Un remedio, señoras y caballeros, un antídoto, anunció, aunque el único público vivo era la señora Marple y el semidesfalleciente Holmes. Los demás invitados yacían entre estertores o ya rígidos, y los zombies
vencidos por las primeras luces del amanecer. Parecían dormir un sueño torcido. Sherlock, sentado contra un muro de hiedra marchita, respiraba con dificultad. Sus ojos brillaban febriles y sus dedos se aferraban al brazo como quien guarda un secreto. Al ver la aguja que Harborough preparaba, dejó escapar un gruñido bajo, un sonido tan denso que parecía arrastrar tierra en su garganta. Marple observaba con esa paciencia que nunca admitía en voz alta. Sabía que los hombres de laboratorio eran proclives a grandilocuencias, un polvo que todo lo cura, una vacuna universal, una panacea destilada en horas de encierro con matraces y espejuelos. ¿Antídoto, dice usted?, comentó secándose las manos en su pañuelo bordado, más por costumbre que por higiene. Me atrevería a señalar que en ciertas ocasiones la palabra cura se pronuncia con demasiada prisa. Hargrave no la escuchaba. Con teatralidad cargó la jeringa con un líquido verdoso, luminoso en exceso, como absenta derramada bajo la luna. Avanzó hacia Holmes con el aire de un mesías que exige fe ciega. La aguja se hundió en la piel mortecina del detective y durante un instante pareció funcionar. Holmes abrió los ojos de par en par. Un chispazo de lucidez encendió su mirada y por un suspiro de tiempo volvió a erguirse con la dignidad de antaño. Pero el efecto se quebró pronto. Su cuerpo comenzó a sacudirse, los gruñidos se transformaron en rugidos guturales y la sangre del mordisco en su brazo burbujeó, como si hubiese recibido fuego líquido. Los zombis cercanos, como respondiendo a una señal inaudible, despertaron en tropel. No corrían, se balanceaban con un ritmo casi musical, cada paso sincronizado, como si obedeciera a la pulsación misma de los espasmos de Holmes. ¡Qué cuadro tan coreografiado!, dijo Marple en tono seco, mientras observaba cómo Holmes lanzaba la silla a un lado, golpeando contra el cristal. Hargrave, sudando, balbuceaba sobre las reacciones adversas y dosis de prueba. La señora Marple no pudo evitar sonreír con cierto desdén. Un charlatán con bata siempre logra disfrazar el fraude con latín y mayúsculas. Holmes, en su furia, no hablaba, pero señalaba aún. Primero al suelo, luego al maletín del científico. Marple entendió y con un paso ligero que no correspondía a su edad, abrió el maletín. Dentro no había fórmulas ni compuestos, sino papeles, manuscritos, borradores, el mismo estilo que había visto antes. 2 caligrafías alternadas. Una voz escrita ordenaba la destrucción de Holmes, otra la de Marple, y en la última página una línea nueva, recién trazada, aún húmeda de tinta. La cura no debía funcionar. El intento es parte de la novela. Marple cerró el maletín con un chasquido seco, giró hacia Hargrave y le lanzó una mirada que contenía siglos de juicio parroquial. No se trata de salvar vidas, doctor. Se trata de representar una escena. Y usted, más me temo, no es más que un actor mediocre. Sherlock se desplomó de nuevo contra el muro, exhausto, pero aún sin rendirse
al monstruo por completo. Su gruñido final fue bajo, más cercano a un suspiro que a una amenaza. Los zombies, como obedeciendo al telón invisible, retrocedieron y se dispersaron en un orden que resultaba grotesco, pero innegablemente disciplinado. Miss Marple y Sherlock Holmes, un misterio zombie, capítulo 7, voces tras el cristal. El amanecer era un espejismo. La luz apenas tocaba los ventanales del invernadero y en lugar de disparar sombras, las multiplicaba en fractales imposibles sobre el suelo encharcado de sangre. Miss Marple caminaba despacio, su bastón marcando un compás sereno entre cadáveres tibios. Holmes, sentado contra la pared, parecía un ídolo en ruinas, ojos encendidos, mandíbula temblorosa, dedos que se cerraban sobre el aire como si estrangularan ideas invisibles. Había un murmullo extraño, no dentro del invernadero, sino más allá de los cristales, un susurro que no pertenecía a ningún sobreviviente. No eran gritos de zombies, tampoco el ulular del viento, eran frases fragmentadas. No olvides la entrada en la página 13. Necesitamos 3 zombies base en este capítulo. Borra esa línea, no quiero decir eso. La señora Marple, con la resignación práctica de quien sabe que abrir puertas siempre trae problemas, empujó el cerrojo con Sherlock detrás. El metal chirrió con un sonido exagerado. Lo que apareció al otro lado los detuvo en seco. En una sala angosta, iluminada por lámparas de aceite, varios zombies estaban ensayando. Caminaban en círculos, luego se detenían, se empujaban entre sí con torpeza teatral. Uno de ellos, con la mitad del rostro desprendido, emitía gruñidos cadenciosos, como si recitara parlamentos guturales. Otro corregía sus pasos, levantando la mano en un ademán de director de orquesta. De pronto, uno de los zombies giró hacia la puerta abierta y, para sorpresa de Marple, habló con una voz perfectamente humana, grave y fatigada. Oigan ustedes, déjenos en paz, todavía no es nuestro momento de salir a escena. Con una naturalidad pasmosa, empujaron la puerta y la cerraron de golpe en sus narices. El silencio volvió absoluto, como si nada hubiese ocurrido. Marple se quedó quieta unos segundos. ¡Qué impertinencia tan desvergonzada!, murmuró. Ni los actores del teatro parroquial de St. Mary Mead se permitían semejante desplante a la audiencia. Holmes, desde el suelo, levantó un dedo tembloroso, señaló un pesado libro. En su última hoja, garabateada, con 2 tipografías distintas, se leía una advertencia que helaba la sangre. La obra no admite fallos. Los protagonistas deben morir. Miss Marple y Sherlock Holmes, un misterio zombie, capítulo 8, la confrontación final. El aire olía a tinta fresca, mezclada con el hedor de carne marchita. Holmes, cada vez más rígido, con el brazo enrojecido por la infección, gruñía como si intentara formular objeciones legales en un idioma que solo él entendía. Miss Marple lo observaba con una serenidad helada, como quien contempla a un viejo perro al borde de la rabia, y sin embargo se niega a abandonarlo. Entonces
Las voces se alzaron. No provenían de gargantas humanas, ni de los zombies que aún rondaban en círculos absurdos, sino de un lugar más allá de las paredes, más allá de la novela misma. «No tiene sentido prolongar esto», retumbó una voz grave, autoritaria, con un dejo de impaciencia victoriana. «Él debe morir cuanto antes. Tu personaje es muy plano». Otra voz, con ritmo de té servido en porcelana, contestó. No, ya intenté matarlo una vez y los fans me obligaron a revivirlo. Mi mejor personaje no puede morir primero. Mejor hagamos que muera ella, una anciana devorada por zombies. Los lectores no se esperarían tal detalle. «No, déjame esa hoja y esa pluma. Yo haré el final». Claro que no, suéltame. Tú no sabes cómo terminar una historia de zombies. En tus tiempos no existían. Ni en los tuyos, te recuerdo. Suelta eso. No, suelta tú eso. La acalorada discusión terminó con un golpe resonando en el piso, como si algo hubiese caído desde muy arriba. Marple, con los ojos entrecerrados, percibió en el suelo, entre manchas de sangre y barro, un objeto que no debía estar allí, una pluma negra. En esos momentos, el arma más poderosa que cualquier rifle o antídoto, Sherlock, con un gruñido gutural, extendió la mano señalando el mismo objeto. Marple sonrió, una mueca seca, casi cruel. «De modo que nos enfrentamos a nuestros propios creadores, Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. Están detrás de esta absurda y mala novela ambientada en Halloween». Las voces desde arriba se crisparon más fuertes. Dejaste caer la pluma, eso no estaba en el guión. «Rápido, borra ese capítulo y reescríbelo». Marple, ignorando los gritos, recogió la pluma que pesaba como hierro. Una voz gritó: «No te atrevas, entrometida». Y la otra, más calmada, se resignó. «A escribir». Holmes señaló el pesado libro que habían hallado y Marple, con una pluma en mano, la colocó en una mesa para escribir un final sin zombies, y Holmes desapareció junto con estos. Marple, que sabía que esa pérdida sería necesaria por el bien de la historia, cerró el libro de golpe, manchando su falda con la tinta que rezumbaba de las páginas como sangre fresca. Se puso de pie con dificultad, con el sombrero apenas sujeto y la mirada fría, y mientras huía del invernadero sola y confundida, una última línea comenzó a escribirse sola, como burla final. Y así concluye esta historia de Te Resumimos Libros, especial para Halloween 2025, donde quisimos poner a dos icónicos detectives en la literatura en un apocalipsis zombie.